17. Adelante. Muy buenos días, un cordial saludo a los docentes de la facultad. Procedemos a la sustentación del trabajo, cobro coactivo versus derechos fundamentales, un análisis a los derechos fundamentales de cada ciudadano en un procedimiento de cobro coactivo en Colombia. Autores: Juan Manuel Bustos Vivas, Luis Roberto Ladino González. Esta monografía es presentada como requisito para optar al título de especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de la Gran Colombia. Procedemos a la sustentación, no sin antes mencionar a la docente que nos apoyó y nos guió en la técnica para elaborar este proceso, que fue la doctora Paula Mazuera Ayala, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de la Gran Colombia, 2022. Doctor Juan Manuel, puede proseguir. Sí, buenos días. Ya como mencionaba mi compañero, nosotros estamos acá para darles a entender a ustedes nuestro proyecto de grado que culminamos con mi compañero Roberto. Nuestro trabajo se titula Cobro coactivo versus derechos fundamentales. Tiene una capite fundamentales que vamos a explicar más adelante. Hace un análisis a los derechos fundamentales de cada ciudadano en procedimiento de cobro coactivo en Colombia. Básicamente tenemos un planteamiento del problema que nos habla de la ley 1437 de 2011, del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CEPACA, que establece los requisitos para actuar frente a un proceso contencioso administrativo de cualquier rango jurídico. ¿Esto qué conlleva? Que cada ciudadano se somete a la ley administrativa y que ese ciudadano tiene que tener unos derechos que deben de ser respetados. Todo esto plantea que tanto como la administración y el administrado tienen derecho a que se les respete unos derechos. En este caso vamos a plantear los derechos del administrado para que la administración pública no vulnere ningún derecho. Entonces, ese es nuestro planteamiento del problema. Hablar sobre la ley 1437 de 2011, dar a conocer el Código de Procedimiento Administrativo en aras del cobro coactivo y posteriormente responder a una pregunta problema. En nuestra introducción, pues miramos que básicamente el cobro coactivo de la administración pública ha generado unas controversias y unos reclamos o quejas por parte de los ciudadanos debido a que se presentan vulneraciones de derechos fundamentales a diario, que la administración pues no ha podido, digamos, solucionar o ha omitido y no da ese amparo constitucional que tiene cada ciudadano o cada administrado, como se le llama jurídicamente. Entonces, ¿qué apoyamos acá? Que la constitución política tiene que estar arraigada o tiene que estar posicionada de manera sustancial y formal para que cada ciudadano tenga por derecho una protección o una garantía sobre procesos administrativos de no vulneración. Por ejemplo, los derechos fundamentales como el debido proceso, que es nuestra introducción acá para hablar y apoyarnos sobre un derecho fundamental en un procedimiento de cobro coactivo. Por eso nuestra pregunta de investigación hablamos sobre: ¿vulnera el debido proceso y los derechos fundamentales la falta de claridad en la regulación de los procedimientos de cobro coactivo en Colombia? ¿Esto qué quiere decir? Ya lo que mencioné, que si vulnera el debido proceso y los derechos fundamentales, una regulación que hace la propia administración frente a un procedimiento de cobro coactivo en Colombia. Entonces miramos si ese procedimiento llegase a vulnerar un derecho, en especial el debido proceso, que es uno de los más importantes derechos fundamentales que ampara a cada ciudadano.
en un actuar administrativo que se vincula a temas jurídicos. Aunado a lo que dice el doctor Juan Manuel, queremos hacer una perspectiva dinámica y realmente que esté acorde a la realidad con los lineamientos que se estipulan por parte de la administración para realizar recaudos de manera coactiva. Es decir, que toda esta legislación que se expide para recoger estos dineros sean acordes y estén sujetos a los principios constitucionales que salvaguardan el Estado Social de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que como derecho a la propiedad y como hay un cobro coactivo, puede llegarse en un momento dado a una enajenación de bienes del patrimonio del administrado que lesiona un bien jurídico tutelado también por la Constitución, aunado a que también estudiamos otros principios que en su momento y en el desarrollo de la investigación estaremos exponiendo. Podemos continuar, doctor. Bueno, nosotros como objetivo general pusimos la aplicación del cobro coactivo para obtener el recaudo de dineros a favor de la administración pública. En estos que anteriormente mencionaba, que no se debería de violar ningún derecho fundamental, entonces ese es nuestro objetivo general. Mirar, investigar cuál es el motivo por el cual la administración pública está vulnerando esos derechos fundamentales en un procedimiento de cobro coactivo. Como objetivos específicos, el primero pues es determinar la normativa de este procedimiento de cobro coactivo, mirar la jurisdicción del cobro coactivo que se le impone a un administrado o particular. Nos adherimos muy tácitamente pues a las infracciones de tránsito. En el segundo objetivo específico, pues hacemos el análisis ya más ponderante frente a los derechos fundamentales, como el debido proceso, como el principio de igualdad. Todo eso lo vamos a hacer lo hicimos, perdón, en una circunstancia que se define en ponderancia frente a derechos fundamentales y procedimiento de cobro coactivo de la administración pública para mirar su nivel de importancia y pues de vulneración que se presenta. Ya en el tercer objetivo, pues miramos el momento en que la administración pública debe iniciar un proceso ejecutivo lícito, sin vulnerar ningún derecho fundamental, obviamente, como lo es el debido proceso. En este ítem es importante también resaltar que mencionamos los tiempos que se deben estipular y que la administración debe respetar para iniciar y llevar a cabo hasta su final el proceso ejecutivo de cobro coactivo. Es decir, que la administración no se puede extender en el tiempo, vulnerando un derecho fundamental a la celeridad procesal y que no haya lugar a esta vulneración. Esto desde la perspectiva del estatuto tributario. Claro. Vamos a continuar. Ya en el marco teórico, pues ya planteamos unos conceptos que se denominan como la facultad que tiene la entidad pública para recaudar esos dineros a favor. Entonces ya hablamos un poco más del código que regula este cobro coactivo. Entonces ya miramos más un poco de cómo se especifica en el marco teórico ese cobro coactivo frente al procedimiento administrativo. En el marco conceptual tenemos coactivo, tenemos procedimiento administrativo en el proceso coactivo en Colombia, tenemos persuasivo, tenemos cobro, tenemos derechos fundamentales, tenemos debido proceso y tenemos autoridad administrativa. En nuestro marco jurídico ya tenemos en el CEPACA el artículo 87 que da firmeza de los actos administrativos, que es muy importante en esta investigación. Tenemos el estatuto tributario del artículo 826 del mandamiento de pago, que una vez que es importante
ya mencionado acá, porque es que el mandamiento de pago es la rama que estamos acá resolviendo para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. ¿Esto por qué? Porque sin un debido mandamiento de pago, se puede estar violando un derecho fundamental, que es el debido proceso. Porque primero se debe notificar al deudor o al administrado que tiene una deuda frente a una entidad administrativa. Entonces, este artículo para nosotros es el más importante y el que más hemos hablado en nuestra investigación. La Constitución Política, artículo 1, lo tenemos acá porque nos habla de que Colombia es un Estado social de derecho y que cada persona tiene derecho a reclamar al Estado cualquier vulneración que se le esté presentando. La Constitución Política, artículo 13, todas las personas reciben la misma protección y trato de las autoridades, que la autoridad administrativa debe de ser imparcial para tomar alguna decisión y revisar qué se está vulnerando y cómo debe actuar frente a la Constitución Política. El artículo 29, ya mencionábamos ya el debido proceso. Este también es otro articulado fundamental, porque es el debido proceso el que estamos acá defendiendo para que todo ciudadano goce de un buen procedimiento. Entonces, el artículo 29 es nuestra mirada fija para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, el debido proceso. Mi compañero quiere seguir. Sí, claro que sí. Listo. De otro lado, pues, y atendiendo a lo que dice el doctor Juan Manuel, el debido proceso como garantía fundamental de un administrado o de una persona que está frente a una actuación que en algunas veces es una actuación exorbitante por parte de la administración porque no se siguen los requisitos de recaudo que se deben consolidar para respetar este debido proceso. De otro lado, también tenemos el artículo 86 de la Constitución, en donde se protege la libertad se estipula un mecanismo que trajo la Constitución de 1991, como lo es la acción de tutela, situación que también es una garantía que tiene el administrado para ejercer y hacer respetar y hacer valer ante las autoridades administrativas sus derechos fundamentales. Situación que se presenta muchas veces porque el procedimiento administrativo es un tanto litigioso y demorado en el tiempo. Entonces, lo que asegura también la acción de tutela, y por eso la traemos a colación, es que se respete, como lo dijo el doctor Juan Manuel, el debido proceso que tiene un administrado frente a las actuaciones que no son pertinentes y que no respetan la Constitución Nacional. De otro lado, también tenemos el artículo 87, que es claro en afirmar que toda persona tiene por derecho propio acudir ante la autoridad competente a que se le hagan valer sus derechos. Esto es la litigiosidad que se presenta por parte del administrado ante las autoridades judiciales correspondientes para iniciar las respectivas nulidades que se puedan presentar en algún momento. De otro lado, pues, doctor Juan Manuel, marco jurisprudencial. Traemos a colación varias sentencias que se han manifestado de manera certera y contundente de qué trata la jurisdicción del cobro coactivo. Situaciones que se presentan a diario y que se quieren traer a colación como principio de la realidad que se puede presentar ante la litigiosidad que se presenta dentro del Estado Social de Derecho y que las diferentes instituciones judiciales han resuelto en varias ocasiones, y si no en todas, que se deben respetar todos los derechos fundamentales que tiene una persona que se presenta ante una entidad pública a reclamar algo. Si quiere, doctor Juan, sigamos. Bueno, nosotros en la justificación damos a entender la importancia de esta investigación en un plano que se ve a diario,
porque hemos visualizado e investigado situaciones que jurisprudencialmente nos lleva a hacer esta investigación, digamos en multas de tránsito que se ven a diario por peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motocicletas, ciclistas, agentes de tránsito y vehículos que se ven inmersos al día a día en multas de infracciones de tránsito. Entonces, esto es nuestra justificación para hacer nuestra investigación frente a un procedimiento coactivo donde se podrían vulnerar derechos fundamentales. Acá nuestra metodología de investigación, pues es una metodología positivista y analítica porque pues estamos frente a normas superiores de jerarquía para proteger unos derechos que se le vulneran a particulares. Y analítica porque pues estamos analizando cómo una autoridad puede llegar a cometer dichas infracciones frente a personas del común. Entonces, en esto se basa nuestra metodología de investigación. En el capítulo 1 ya hablamos sobre la normativa de la jurisdicción de cobro coactivo que se le impone al particular frente a las infracciones de tránsito. Entonces acá hablamos ya sobre el mandamiento de pago, que es el despacho que hace un juez por escrito en el que se manda a pagar algo, una deuda, y que pues por ser un mandamiento de pago, al ser una orden judicial, se denomina el instrumento mediante el cual se cobra coactivamente una deuda o una obligación a favor o en contra a favor de la administración y en contra del administrado, llegando también pues al remate de bienes del deudor, si es posible, o digamos a una multa impuesta frente a un vehículo o frente a una situación que se esté llevando frente a un tema de infracciones de tránsito, que también es nuestro tema de investigación. Este cobro, pues, tiene que, para que no se viole ningún derecho fundamental, tiene que primero ser notificado al debido ciudadano, el que se le está imponiendo este mandamiento de pago. Porque al no ser notificado esta persona, pues se le está violando el derecho fundamental al debido proceso. Entonces, acá en este primer capítulo explicamos todo lo que tiene que ver sobre cómo la administración pública debe actuar frente a un procedimiento de cobro coactivo, frente al mandamiento, sin omitir el reglamento del mandamiento de pago, para que este particular tenga toda la información suficiente sobre este mandamiento y pueda actuar a tiempo frente a esta notificación de mandamiento de pago. Y así, pues la administración deberá librarse de cualquier vulneración que cause frente a una actuación administrativa. Entonces acá tenemos muy claro acá nuestro tema en el primer capítulo. Compañero Roberto, sigue por favor. Sí, señor, qué pena. En el segundo capítulo se habla todo lo referente a la conexión que existen entre los derechos fundamentales y algunas etapas que se llevan a cabo dentro del proceso de cobro coactivo. Acá se produce un estudio comparado con el artículo 29 de la Constitución Política, donde se indica el debido proceso. También hacemos un análisis acerca del artículo del Código Contencioso Administrativo 98, que no es otra cosa que el deber de recaudo. También tomamos y llevamos a plasmar en este trabajo también la facultad que tiene la administración de hacer un cobro persuasivo, que indica que no es otra cosa que tratar de llegar a un acuerdo con el administrado acerca del pago de unas multas en virtud también del CCA del Código Contencioso Administrativo,
del deber de recaudo. De otro lado, también analizamos el artículo 318 del Código General del Proceso, que no es otra cosa también que la notificación que se debe hacer del mandamiento de pago al administrado para que pueda ejercer también su derecho de defensa y pueda controvertir. Acá surge otro principio, el derecho de contradicción. De otro lado, también tenemos, estudiamos de manera profunda también el tema de la prescripción del mandamiento ejecutivo. En este tema tenemos que ser claros que a partir de la expedición del mandamiento de pago, la misma se interrumpe y empieza a contar nuevamente la prescripción a partir del día siguiente de la notificación del mandamiento de pago. Esto está contenido también en el Estatuto Tributario en los artículos 818 a 819, situación que mencionamos al inicio de esta investigación como aspecto de vital importancia para el respeto de los derechos fundamentales que tienen los sujetos que son administrados y en cumplimiento de y la relevancia que tiene la facultad exorbitante de la administración de cobrar sumas que se encuentran de alguna manera en un stand-by sin poderse llegar a cobrar y hacer efectivas, desde luego, para obtener un recaudo y que este recaudo sirva para el mantenimiento o las distintas facultades que tienen de disposición de estos rubros presupuestales. Ahora bien, también analizamos el tema del principio de publicidad del proceso de cobro coactivo. Este proceso, como todos los procesos que se enmarcan dentro de la legislación colombiana, debe tener el principio de publicidad, que no es otra cosa, como lo venía diciendo, que es el derecho de que del administrado conozca las diferentes actuaciones administrativas. Esto es, los actos administrativos, los autos, resoluciones que se expidan en el curso del proceso. De otro lado, también manifestamos y plasmamos en el trabajo principios como la igualdad que tienen los administrados. También en este caso también estuvimos analizando los artículos 117 y 118 del Código General del Proceso que traen en consideración los términos y el cómputo de los mismos, así como también dentro de este capítulo se analizó la sentencia 314-2014 de la Corte Constitucional, donde se hace referencia expresa a lo que es un cobro coactivo. De otra parte, pues también manifestamos y plasmamos en este trabajo la sentencia C496 del 2015, donde fue magistrado ponente el doctor Jorge Ignacio Pretel Chajut, donde se hace efectivo que se menciona que se hace efectivo cuando a los servidores públicos se les confía la constitución y la tarea de administrar justicia. Situación que se menciona enmarcada en el tema central de este trabajo, que no es otra cosa que al estar confiada la constitución a los servidores públicos, los mismos deben respetarla y establecer procedimientos que estén acordes y que haya una consonancia entre los decretos y las distintas reglamentaciones que se exponen a partir de un cobro coactivo y que las mismas estén acordes y estén ajustadas a la Constitución, no simplemente ejercer la actividad exorbitante de manera arbitraria y respetando los derechos fundamentales que tienen los administrados. De otro lado, también analizamos los artículos 827 a 845, en donde se menciona también las actividades pendientes y que no son caprichosas contempladas en el Estatuto Tributario para consolidar el proceso del cobro activo. También analizamos el artículo 818, que es la notificación
y las distintas etapas que se dan dentro de un proceso coactivo, que están enmarcadas como primera medida como la notificación del mandamiento como acto central del inicio de la actividad administrativa, acogiéndose el deber de recaudo consignado en el artículo 98 del Código Contencioso Administrativo. Como segunda medida también se analizó el otorgamiento de las facilidades de pago, situación que está enmarcada dentro de las facultades que tiene la administración para hacer un cobro persuasivo. También se analiza o se plasma en el trabajo el acogimiento a las reestructuraciones de pasivos. Y también como última medida, como interrupción contempladas en el Instituto Tributario en el artículo 18 mencionado, que se declare la liquidación forzosa y administrativa antes de la llamada en quiebra. Es así como podemos observar que también hay unas situaciones en donde se puede suspender la terminación de la liquidación forzosa y en la participación de la prescripción de acción de cobro, que se suspende desde el día que se dicte el auto de suspensión de la diligencia de remate, en 3 circunstancias particulares: la ejecutoria de la providencia, la ejecutoria de la providencia que resuelve la situación contemplada en el artículo 567 del Estatuto Tributario, y el pronunciamiento definitivo de la jurisdicción contenciosa administrativa contemplada en el artículo 835 también del Estatuto Tributario. Todas estas normas del Estatuto Tributario están enfocadas a respetar las acciones de cobro que pueda iniciar la administración. Así también como podemos observar en el artículo 833, numeral 1, que menciona cuáles son los procedimientos que se deben seguir dentro del Estatuto Tributario y las actuaciones administrativas. De otro lado, también se manifiesta en el trabajo el artículo 621 del Código de Comercio, donde se menciona de manera muy certera que la obligación tiene que ser clara, expresa y exigible. En ella identificar el deudor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan. Situación que se presenta claramente en las situaciones que se tratarán más adelante también, que son los fotocomparendos, situación en la que se manifiesta de manera clara y certera la Corte Constitucional, salvaguardando la Constitución y manifestando que el mismo fotocomparendo no puede ser ejecutado cuando no hay identificación del deudor. Situación que está plenamente armonizada. Todos estos procedimientos están armonizados en virtud y en la salvaguarda de los derechos fundamentales. Es así como también, ya para terminar, se manifiesta, y como lo estaba diciendo, se manifiesta que las actuaciones administrativas deben ser armónicas y deben ser totalmente encajadas en las diferentes normas en donde se encuentran los derechos fundamentales de una manera u otra afectadas. Entonces, de este modo terminamos el capítulo 2 y continuamos con el capítulo 3, que es el procedimiento de cobro coactivo en Colombia frente a los derechos fundamentales de los administrados. Doctor Juan Manuel. Sí, señor, ya pues en el tercer capítulo damos ya referencia al derecho fundamental al debido proceso, que significa pues la herramienta fundamental para la garantía por parte de las autoridades competentes que dan al sistema de reglamentos que están estrictamente establecidos por el Estado en materia constitucional. Entonces, es así como se manifiestan las actuaciones administrativas de los poderes públicos, que deberán estar aferradas en el sistema de carácter constitucional
para que no se vulnere ningún proceso, ni ningún derecho fundamental, ni ningún principio, como lo es el debido proceso, que se convierte en un deber funcional por parte de las entidades estatales para las garantías de un bloque constitucional dispuesto a enfrentar una protección o unos procesos que afronta la jurisdicción coactiva. También ya en este tercer capítulo hablamos sobre procedimiento de cobro coactivo, que se denomina eh, el mecanismo de la jurisdicción coactiva y que básicamente la administración pública recauda y aplica cobros forzosos, como lo decía mi compañero, a favor de las entidades estatales. ¿Esto para qué? Esto para el recaudo de una suma dineraria que se le resta al deudor o administrado a favor de la administración pública. Esto es una metodología de carácter ejecutoria y que debe garantizar principios del debido proceso y de igualdad, que son los dos principios fundamentales en el cual se vinculan a esta investigación y que básicamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha, digamos, manifestado y ha concluido que se han presentado vulneraciones directas por parte de las entidades administrativas por omisión a un mandamiento de pago, digamos, por un mando en un mando en el ordenamiento jurídico, en un procedimiento que es mal procedido y que sin justa razón se omite una norma constitucional que afecta el interés de los deudores. Es así como damos también referencia al artículo 826 del Estatuto Tributario, el decreto 624 de 1989 y el artículo 68, ley 1437 de 2011, que pues digamos básicamente evidencia que los comparendos de tránsito prescriben a los 3 años, contados desde el día que se realiza la orden de comparendo a los ciudadanos. Es decir que pues si el comparendo lo realiza el 22 de junio de 2010 y el 22 de junio de 2013 el comparendo ya está prescrito. En muchas ocasiones esto no sucede y esto no se tiene en cuenta y se está violando un derecho fundamental como lo es el debido proceso. Ya tenemos una sentencia del Consejo de Estado del 11 de febrero del 2016, que su consejero ponente es Roberto Augusto Cerrato Valdés. Y ya esta jurisprudencia nos habla sobre la prescripción que se debe contar sobre estos actos por parte de la administración. Ya verificamos que pues una vez se pasan estos términos, queda sin efectos este mandamiento de pago, este recaudo. Entonces tenemos la sentencia 11 de febrero de 2016, consejero ponente Roberto Augusto Cerrato Valdés, nos explica acá cómo las entidades de tránsito deben actuar para que no se vulneren dichos derechos fundamentales que ya mencionamos acá y que se presentan también procesos indebidos por parte de estas entidades con fotomultas, como ya lo decía mi compañero Roberto en el capítulo 2. Esta información también nos la amparamos y nos apoyamos con la sentencia C038 de 2000, que es una sentencia constitucional en donde nos explica y nos da referencia sobre la indebida identificación en parámetros de las entidades administrativas para imponer una multa. Entonces acá en este capítulo ya hablamos y definimos cómo entidades estatales causan vulneraciones graves a derechos fundamentales y a principios constitucionales.
Entonces, es así como terminamos este tercer capítulo y damos referencia ya a las conclusiones y recomendaciones. Como recomendaciones, ya tenemos que la ley estatutaria de la jurisdicción de cobro coactivo tiene que tener muy clara la constitución política sobre derechos fundamentales como el debido proceso y entre otros. Ya los particulares deben de estar conscientes de que tienen unos derechos que tienen que exigir que se les respete. Esto por mediante tutelas o mediante demandas que se le deben impetrar a las entidades administrativas para que no se le vulnere ningún derecho constitucional como principios constitucionales, que el debido proceso y el principio de igualdad y el principio de publicidad, que es fundamental también porque es donde se le notifica y el interesado debe estar legítimamente informado de lo que se le está cobrando. Ya como conclusiones, decimos que la administración pública sí viola derechos fundamentales en diferentes casos y que muchos ciudadanos no se percatan de esto y no hacen un actuar administrativo para hacer reclamar estos derechos fundamentales. Entonces, con esta investigación, ¿qué queremos nosotros? Con esta investigación queremos dar a entender a nuestros lectores que abran los ojos y que en cualquier momento que sientan y que descubran una vulneración de un derecho fundamental en un cobro coactivo, deberán inmediatamente actuar jurídicamente para que el Estado, la administración, el ente administrativo responda por la vulneración de sus derechos. Entonces, ese fue el objetivo de nuestra investigación, dar a conocer a los ciudadanos, a los administrados, que una vez se sientan vulnerados deberán actuar inmediatamente frente a a un procedimiento de cobro coactivo indebido. Entonces, esta es nuestra conclusión de mi compañero Roberto y la mía, Juan Manuel Bustos, para realizar este trabajo monográfico dedicado a todos ustedes interesados en que puedan leer nuestro documento. De antemano damos nuestras gracias. Acá tenemos nuestras citas bibliográficas, muy bien organizadas en orden alfabético, ya aquí con sus respectivas fuentes de búsqueda, con su página. Damos acá también los articulados, nuestras sentencias ya mencionadas, y pues estamos a mera disposición para que puedan leer nuestro documento de investigación. Muchas gracias a ustedes y gracias por escucharnos. De la misma manera, yo agradezco también a la facultad y a los docentes que nos guiaron en esta investigación y que tiene por objeto que las personas tengan el derecho y sepan cómo defenderse ante actuaciones que son exorbitantes de parte de la administración. Agradeciendo también al doctor Juan Manuel su compañerismo, su profesionalismo para redactar este documento que esperamos que sea de su utilidad. Muchas gracias.